Estos tres hombres llegan a un club en Nueva York con la intención de robarlo. Ingresan mientras analizan la situación. Por eso momentos después van al baño y toman las armas que estaban escondidas allí, para luego disparar contra los guardias, abriéndose camino hasta la oficina principal, donde luego de disparar contra la encargada, toman todo el dinero y escapan rápidamente en un auto del lugar. Así comienza Belly. Esta es la historia de Sincere y Tommy Bonds, dos delincuentes que desde pequeños han estado dispuestos a hacer cualquier cosa por conseguir dinero. Luego del asalto, vemos cómo escapan en el auto. Aquí conocemos a Mark, quien es un tipo rudo y algo irreverente, y a Black, quien a pesar de haber sido recomendado por uno de sus socios, no le agrada a Tommy ni a Sin, a quienes no les gusta su actitud y por eso no lo tratan bien. Black se va a deshacerse del auto mientras los demás van a casa de Tommy, que vive en una lujosa mansión. Sin soñaba con algún día tener una casa como la de este. Además nos cuenta que Tommy era un tipo ambicioso y exitoso. En la casa hablan acerca del robo, en especial Mark, quien quiere ir a celebrar, pero Tommy le dice que debían ser inteligentes. Además le dice que baje la voz, ya que despertaría a su novia Keisha, quien a pesar de parecer una modelo, también era bastante ruda. En la sala Mark sigue hablando y en un momento hace una broma diciendo que mejor contaran el dinero antes de que Tommy y Sin se lo guardaran para ellos, algo que no le gusta a Tommy, quien le pide que se disculpe, pero justo ahí aparece Keisha reclamándoles por hacer tanto ruido, ya que trataba de dormir. Por eso todos se disculpan y Sin decidirse a su casa a descansar. Este vive en una casa que no es tan lujosa como la de Tommy, pero está cerca del lugar donde creció, algo que le agradaba. Sin vive con su esposa Tayon y su pequeña hija Kenya. Luego de pasar tiempo con su hija, Sin habla con T, quien le dice que debería dejar de trabajar con Tommy e iniciar un negocio legal, algo que no le gusta a este, pero ella le pregunta qué pasaría si lo atrapaban, ya que su hija lo necesitaba. Además le dice que en realidad a Tommy no le importaba lo que pasara con él o su familia. Por su parte, Tommy está tomando una ducha y mientras lo hace escucha en la televisión la noticia acerca de un nuevo tipo de producto de mejor calidad que se estaba vendiendo en Europa, algo que lo pone a pensar y tiene una idea de negocio. Al mismo tiempo, Keisha ve que Tommy recibió varios mensajes y decide llamar al número donde le contesta a esa joven llamada Kiona, quien le confiesa que ella era la amante de Tommy. Por eso Keisha se molesta y le reclama a Tommy por estar con otras mujeres, pero se lo niega todo y aunque Keisha está muy molesta, finalmente Tommy la convence. En la madrugada, Tommy pasa por Sin a su casa. Mientras van en el auto, Tommy le cuenta acerca del nuevo producto que escuchó en las noticias y le dice que deberían entrar en el negocio del tráfico y venta de este, algo que no le gusta a Sin, ya que cree que puede ser más peligroso de lo que ya hacían, pero Tommy le dice que allí estaba el verdadero dinero. Sin no está muy convencido de esto y le preocupa que algo le pueda pasar a su esposa o a su hija, pero Tommy le dice que no se dejara llevar por lo que su mujer le decía, y finalmente Sin le pregunta cuánto dinero podrían ganar en el negocio. Luego de esto, ambos llegan al sótano de la abuela de Mark, ya que ese era el sitio donde se reunían para planear sus golpes y contar el dinero. Con ellos también están Wise y Lakeith, dos jóvenes que soñaban con ser delincuentes, y Tommy los tenía en periodo de entrenamiento. Además en el lugar también está Black, quien está muy molesto con Sin por recibir menos dinero como parte del robo. En un momento Tommy recibe una llamada y conocemos a Knowledge, quien era el socio de este en sus operaciones y quien le había recomendado a Black. Ambos hablan acerca del robo y en un momento Tommy se queja de la actitud de Black, por lo que Knowledge le deja saber que había escuchado que Black pretendía hacerle algo a Sin, algo que Tommy no permitiría, por lo que momentos después vemos cómo Sin discute con el tipo y Tommy aprovecha para golpearlo y hacerle disparos cerca, obligándolo a desnudarse enfrente de todos para burlarse de él y dejarle saber quién mandaba en el lugar, mientras Black se ve muy indignado por esto. Después de todo esto, Tommy va a la mansión de un traficante jamaiquino llamado Lennox, a quien buscaría convencer para poder conseguir el nuevo producto. Al entrar al sitio, Tommy ve cómo ese tenía mucho dinero y probablemente ya tenía la nueva mercancía. Allí ambos se saludan y mientras Lennox ve un partido de fútbol, Tommy le deja saber que necesitaba de su ayuda para conseguir la nueva mercancía y de esta manera ingresar al negocio, pero a Lennox no le gusta la idea, ya que Tommy llamaba mucho la atención y eso podría atraer a la policía, a lo que Tommy le dice que no se preocupara. Además le cuenta que ya tenía todo listo para iniciar con el negocio fuera de la ciudad, por lo que le pide que le dé la oportunidad. Ambos siguen hablando y vemos como Lennox es un tipo con carácter fuerte, a quien no le importa acabar con la vida de alguien si tiene que hacerlo, ya se había conseguido mucho dinero. Finalmente Lennox le dice a Tommy que lo pensaría, pero que si lo ayudaba, este le debería un gran favor. Esta noche Tommy está en el auto con Kiona, con quien había dicho que no tenía nada, mientras habla por teléfono con Keisha, a quien le preocupa el nuevo negocio. Un tiempo después, vemos como Lennox finalmente le consigue a Tommy el producto para traficar, y este pone en marcha su operación junto a Sin, por lo que deciden mudarse a Omaha, Nebraska, donde vivía Knowledge, con quien se asocian una vez más. Allí entran al mercado fácilmente y debido a esto empiezan a hacer mucho dinero, ya que según ellos, Nebraska era una mina de oro. Mientras vemos como Sin empieza a leer libros que lo ponen a pensar acerca de la vida, escritos por un predicador que se hacía llamar el ministro. Por eso un día, mientras van en el auto por las calles de Nebraska, Sin le pregunta a Tommy si alguna vez se preguntaba acerca del propósito de su vida, a lo que este le dice que lo único que le importaba era el dinero. Sin le cuenta que estaba leyendo un libro que lo ponía a pensar acerca de esto, pero Tommy le dice que habían nacido para morir y mientras lo hacían deberían hacer mucho dinero, y se burla de Sin por prestarle atención a todo eso. Además le dice que una vez ganaran más dinero ya dejaría de pensar en eso. En ese momento pasan por una calle y conocemos a este tipo llamado Rico, un gángster del sector, el cual estaba viendo afectado su negocio por culpa del producto de Tommy y Sin. Al verlos pasar, sus hombres le cuentan acerca de estos, algo que no le gusta a Rico, quien dice que tendría que hacer algo al respecto. En el auto Tommy y Sin siguen hablando del tema, y aunque Tommy le sigue diciendo que en lugar de leer libros debería enfocarse en hacer dinero para su familia, Sin le dice que quería tomarse un tiempo para volver a casa y pensar un poco, algo que no le gusta a Tommy. Además vemos que en este punto este no le teme a nada y cree que es intocable. Días después, Tommy recibe la llamada de Lennox, quien le recuerda que aún le debía un gran favor, por lo que lo invita a ir a Jamaica de vacaciones con él como forma de pago de este. Debido a esto, ambos llegan a Kingston, Jamaica. Allí Lennox le cuenta acerca de cómo había construido su imperio desde esas mismas calles y cómo un simple jamaiquino logró ser exitoso en Norteamérica. Además le deja saber que estaban ahí para celebrar todas sus victorias. Por su parte, Sin vuelve a Nueva York y busca a su esposa, quien no está en la casa ya que se encuentra con Keisha, quien le cuenta a T que no estaba contenta
descontenta con Tommy por su forma de ser, pero aunque pensaba en dejarlo, tenía la esperanza de que cambiara y se comportara más como Sil lo hacía con T, a lo que esta le dice que eran personas muy diferentes, ya que Tommy era un tipo muy ambicioso. Además le dice que su relación con Sil era buena porque ella era feliz, y si no lo fuera no estaría con él. Al escuchar eso, Keisha le dice que tiene razón. Finalmente T le dice a Keisha que no necesitaba a ningún hombre para ser feliz. Esa noche Tommy está en una fiesta con Lennox. Aquí este le muestra a este tipo llamado Sosa, un gánster muy peligroso y temido del lugar, por lo que le da a entender que debía acabar con ese para demostrarle qué tan grande era y así saldar su deuda, a lo que Tommy le dice que lo haría. Al mismo tiempo, Rico llama a la policía y delata las operaciones de Tommy y su gente en Nebraska, por lo que los agentes llegan hasta la casa de Knowledge, donde lo arrestan junto a varias personas. Por su parte, Mark logra escapar por la ventana y se enfrenta con la policía, quienes lo impactan en el pecho. Aún así, este logra entrar en el auto y trata de huir, pero mientras lo hace, finalmente muere debido al disparo y termina chocando el auto. Más tarde ese día, Keisha está en su casa y recibe la llamada de Knowledge, quien le deja saber que la policía había llegado a su casa y estaba detenido, por lo que le pregunta dónde estaba Tommy. Ella le dice que estaba fuera de la ciudad, pero Knowledge está muy molesto ya que nadie se había comunicado con él. Insulta a Keisha diciéndole que probablemente la llamada estaba intervenida y la policía estaba escuchando todo, pero Keisha no le presta atención y luego de insultarlo de vuelta le cuelga el teléfono. Al mismo tiempo vemos cómo Sosa está en su auto y se detiene por un momento. En el lugar está Tommy disfrazado de vagabundo y se acerca al tipo pidiéndole dinero a cambio de limpiar el vidrio de su auto, pero en ese momento Tommy saca su arma y le dispara en varias ocasiones acabando con el tipo para luego huir de la escena. Después de todo eso, Tommy vuelve a Nueva York, pero su casa es allanada por la policía debido a la llamada de Knowledge y Keisha es sorprendida por los agentes. Al mismo tiempo Tommy va llegando al lugar y se entera que su casa estaba llena de policías, por lo que se va de allí para luego ir a casa de Cina a contarle todo lo que estaba pasando. Aquí Tommy le cuenta que la policía había llegado a la casa de Knowledge en Nebraska, donde lo habían arrestado y habían acabado con Mark. Además está muy molesto con Knowledge por haber llamado a su casa, ya que por eso la policía también había llegado al lugar y probablemente tenían a su novia. Al escuchar esto, Sin trata de calmarlo, mientras Tommy recibe mensajes de Keisha. Por esos momentos después Tommy la llama desde un teléfono público, donde ella le habla de manera extraña para que vaya a la casa, por lo que ese se da cuenta que la policía la tenía arrestada y la estaban usando para atraparlo. Debido a esto, Tommy le entrega Sin todo lo que les quedaba para que lo guardara. Además le deja su auto, ya que estaba nuevo y nadie sabría que era suyo. También le dice que no tenía el dinero de Lennox, por lo que tendría que irse de la ciudad por un tiempo. Finalmente le pide a Sin que se encargue de avisarle a Keisha y le pide que no lo traicione, ya que era la única persona en quien confiaba. Por otro lado, Knowledge se comunica desde prisión con este tipo llamado Shamek y le deja saber que habían sido delatados por un tipo de Nebraska y probablemente pasaría mucho tiempo en prisión. Al escuchar esto, Sha le dice que se encargaría de todo, y días después, este va hasta Nebraska en busca de Rico, con el objetivo de infiltrarse en la organización y acabar con él. Sha llega al sitio actuando de una manera extraña, llamando la atención de Rico, a quien le parece extraño y le pregunta qué quería. Sha le dice que solo quería hacer negocios con él y tal vez hablar un poco mientras tomaban un par de tragos. Rico le dice que no hacía negocios con personas de otro lugar, pero ante la insistencia de Sha, este le da curiosidad y acepta verse con el tipo más tarde para hablar en un club de la zona. Al mismo tiempo vemos como Keisha sale de prisión y se abraza con T, quien pasa por ella para llevarla a casa. Por su parte, Tommy se la pasa huyendo por otros estados, tratando de hacer dinero saltando y vendiendo productos hasta llegar a Atlanta. Además vemos como ese se llevó a Wise y a la Kid a trabajar con él, ya que al ser jóvenes podía jugar con sus mentes y controlarlos, algo en lo que era muy bueno. En un momento no les llama al lugar y habla con Tommy, quien aún está molesto con él por haber llamado a su casa desde prisión. Knowles también está muy molesto y amenaza a Tommy con delatarlos a todos y tomar venganza si no pagaban el dinero de su fianza, pero Tommy no se deja intimidar y le cuelga el teléfono. En Nebraska, Sha se encuentra con Rico en un club y hablan de varias cosas, pero en un momento Rico pide otra ronda y aprovecha un descuido de este para poner una sustancia en su trago. Momentos después Sha se toma el trago mientras Rico le habla, por lo que unos momentos después, Sha sin querer le dice a este que estaba asociado con Knowledge. Al escuchar esto, Rico se dirige a donde sus hombres, pero Sha se da cuenta de lo que hizo, por lo que le dispara a Rico acabando con este y desatando un tiroteo en el lugar. En medio de todo esto le disparan a Sha, pero logra salir del club mientras le dispara a la policía y escapa herido en su auto. En Jamaica, este tipo va donde un gángster llamado Pelpa y le informa que el responsable de la muerte de Sosa fue Lennox, algo que lo enfurece, por lo que manda a llamar a esa mujer llamada Chiquita para que acabe con Lennox por traidor. En medio de todo, vemos como Sin continúa leyendo los libros del ministro acerca de superación y propósito en la vida, y se da cuenta de lo mal que habían estado actuando, sabiendo que podrían hacer algo mucho mejor con sus vidas. Luego de esto, Tommy se encuentra con Wise y la Kid cenando en un restaurante, donde hablan de varias cosas, hasta que en un momento Wise y la Kid empiezan a discutir sobre quién era más rudo y quién era más cobarde. Al principio parece un juego, pero luego ambos empiezan a insultar, mientras Tommy los incita a seguir discutiendo. En ese momento Wise pone su arma en la mesa y amenaza a la Kid con dispararle, por lo que ese también saca su arma. Al ver esto, las personas del lugar se van y Tommy les dice que se relajen un poco, pero la Kid dispara y acaba con Wise ante la mirada de Tommy, para luego irse de allí. Pero Tommy se queda sentado, ya que estaba ebrio y cansado de huir, y debido a esto, unos momentos después es arrestado por la policía en el lugar. Tommy es llevado a la estación donde toman sus datos, y este se hace pasar por Sincere para luego ser llevado a una celda. Momentos después, este llama a Sincere a pedirle un favor. Sin le dice que no volvería a delinquir con él, pero Tommy le dice que solo necesitaba que lo ayudara a salir de prisión,
información antes de que revisaran sus huellas digitales. Por eso le dice que tome su dinero, le lleve una parte a Lennox y tome el resto para ir a Atlanta a pagar su fianza, a lo que Sin le dice que contará con eso. Por su parte, Lennox está en su mansión algo ebrio viendo televisión y vemos como al sitio llegan varios hombres acompañados de Chiquita para acabar con este. Los tipos entran sigilosamente, pero en un momento Lennox ve en las cámaras que estaba siendo emboscado y al ver eso toma su arma y se va a enfrentar a los intrusos. Lennox no le temía nada y aunque estaba ebrio acaba con todos los tipos uno por uno mientras los insulta. Finalmente cree que acabó con todos, pero en ese momento Chiquita se acerca sigilosamente y lo ataca por la espalda para luego acabar con esto. Más tarde Sin llega a casa de Lennox, pero se entera que este había muerto. Además la casa estaba llena de policías. Por esos momentos después conduce por todo Queens hasta llegar a un complejo de apartamentos llamado Rosedale Projects, un sitio donde solía hacer negocios con Tommy en el pasado. Allí se encuentra con este pequeño llamado Shorty, quien apenas tenía 12 años y ya estaba metido en toda la delincuencia. Shorty le cuenta a Sin que la situación estaba cada vez más complicada allí mientras le muestra su arma. Sin trata de aconsejar al pequeño para que deje esa vida, ya que no tenía sentido que siguiera haciéndolo, ya que si seguía en esas terminaría muerto. Shorty le dice que no quería morir y le agradece por aconsejarlo. Finalmente Sin le regala una cadena como muestra de aprecio y se va del lugar. Luego de esto vemos como Tommy es liberado de prisión. Meses después, Tommy está buscando organizar todo y un día mientras juega básquetbol se encuentra con un tipo sospechoso el cual lo llama por su nombre, algo que le parece extraño a Tommy. El tipo le dice que sabía que estaba en custodia de la policía, pero le tenía una propuesta para asegurar su libertad. El tipo es un agente de una organización que le propone hacer algo por ellos a cambio de su libertad definitiva. Tommy no está seguro, pero decide escuchar, por lo que el tipo le cuenta que su trabajo sería infiltrarse en el grupo de un predicador llamado el Ministro, quien es el autor de los libros que leía Sin, y acabar con este en una asamblea que tendría la víspera de Año Nuevo. Tommy acepta el trato, mientras el agente le advierte que no podía fallar. Por su parte, Sin trata de llevar una vida más tranquila y discute con su esposa por seguir en contacto con Tommy, por lo que momentos después, este le propone que deberían dejar todo atrás e irse a vivir a África e iniciar una nueva vida. Tim cree que está bromeando, pero Sin le dice que estaba hablando en serio, por lo que su esposa le dice que lo pensaría. Tommy debe infiltrarse en el grupo del Ministro y actuar como un estudiante de ese desde cero, ya que es muy difícil acercarse al tipo que cuenta con mucha seguridad. La agencia que contrató a Tommy necesita un tipo con un pasado como el suyo para acabar con el Ministro para temas de publicidad, y Tommy era el hombre perfecto para eso, pero a medida de que este avanzaba en el aprendizaje, comprendía muchas cosas que antes no, y empieza a entender muchas cosas que Sin le decía acerca del propósito de la vida y los errores que habían cometido en el pasado, cambiando así su manera de ser y de pensar de a poco. En medio de todo esto, vemos como Sha y Knowledge se reúnen en prisión a planear la venganza contra Tommy, por lo que deciden ir en busca de sus conocidos y su novia para encontrar su paradero. Por eso un día T entra a su casa y se encuentra a Sha acompañado por otros tipos, algo que la asusta mucho, por lo que esta saca un arma de su bolsa y les apunta exigiéndoles que se vayan de su casa. Sha le dice que no le harían nada y solamente estaban buscando a Tommy y esperaban que Sin les dijera dónde estaba. A T no le importa esto y amenaza con disparar, por lo que los tipos finalmente se van de allí. Al mismo tiempo, Sin recibe la llamada de Tommy, quien le dice que se encuentran en Harlem esa noche. Parece extraño que este estuviera libre de la custodia de la policía y se pregunta si lo había conseguido delatándolo a él. Sin entra al sitio precavido y saluda a Tommy. Aquí hablan de lo que había pasado con Lennox y Tommy le cuenta a ese que estaba estudiando con el Ministro, algo que había cambiado su forma de pensar, comprendiendo que habían estado en un camino que los llevaba a la destrucción desde el principio. Así le parece muy bien esto y lo felicita. Además le cuenta que se iría a vivir a África. Por eso Tommy le desea lo mejor y se despide. Antes de irse, Sin le pregunta qué debía hacer con el auto y las otras cosas, a lo que Tommy le dice que ya no necesitaría nada de eso, por lo que se lo da como regalo. Sin le agradece y luego se va del lugar. Momentos después, Sin llega a casa y se encuentra a T, quien aún está en shock por lo sucedido horas atrás. Le cuenta que un tipo llamado Sha estaba buscando a Tommy. Sin se molesta con los tipos por entrar a su casa así y quiere acabar con ellos, pero T le pide que le prometa que no haría nada para vengarse y en su lugar se fueran a África como lo habían hablado, a lo que Sin le dice que así sería. Al mismo tiempo, Tommy va en el auto con el agente, quien le da las instrucciones para acabar con el Ministro e implantarle mercancía a este en su oficina para dañar su imagen, mientras Tommy no se ve convencido de lo que estaba a punto de hacer. Al día siguiente, Sin está en la barbería despidiéndose de sus amigos. Al salir se encuentra con este tipo y hablan un poco, pero en ese momento al lugar llega a Black con otro tipo. Este toma a Sin y le recuerda lo que le hicieron en el sótano de Mark, por lo que saca su arma y en el forcejeo hiere a Sin en la pierna, quien logra sacar su arma y con la ayuda del barbero acaban con Black y el otro tipo en el sitio. El barbero se queda con las armas para encubrir a Sin, mientras ese escapa de la escena. Momentos después, Sin llega a casa y le muestra a Ti que le habían disparado y tuvo que acabar con quien lo hizo. Aún así dice que no le importa, ya que nada ni nadie impediría que se fueran a África como lo habían planeado. El 31 de diciembre llega y vemos cómo Knowles le dice a Sha dónde vivía Tommy Kisha para que acabara con él de una vez por todas. En medio de la asamblea, Tommy se acerca sigilosamente en busca del tipo, y al ver que sus guardias lo dejaron solo, entra a la oficina de ese apuntándole con el arma. El ministro le dice que lo estaba esperando, algo que confunde a Tommy, quien le sigue apuntando, pero el ministro le dice que los guardias no volverían en 15 minutos, y le pide que lo deje decir sus últimas palabras antes de acabar con él. Tommy decide esperar, por lo que el ministro empieza a darle un sermón acerca de cómo las nuevas generaciones estaban perdidas en el mal camino. Además le deja saber que las personas que lo habían enviado a acabar con él solamente lo estaban utilizando para callar el mensaje que podría salvar a muchos, y en realidad no era él quien estaba decidiendo su destino. Tommy lo mira fijamente tratando de asimilar todo, mientras vemos como Sha logra entrar a la casa donde está Kisha y momentos después la golpea pidiéndole información. Ella se defiende y logra golpearlo de vuelta, por lo que finalmente toma el arma de Sha y apunta reclamándole por haberla golpeado y decide dispararle a este.
En la oficina el ministro le sigue hablando a Tommy y finalmente le pide que desista de dispararle y en su lugar lo ayude a salvar la vida de los jóvenes y a crear un mundo mejor para las próximas generaciones. En ese momento a la oficina entran los guardias que ni le apuntan a Tommy. Este no sabe qué hacer y está muy confundido por todo lo que estaba pasando, por lo que el ministro se acerca y lo abraza mientras le dice que todo había terminado. Tommy lo abraza de vuelta y le entrega su arma, dejando de esta manera atrás su pasado como criminal. La película termina con Sin contándonos que al fin había llegado a África. Estaba muy contento de dejar todo su pasado delincuencial atrás y disfrutaba mucho de su nuevo hogar, donde las cosas eran muy distintas, ya que para él era el lugar perfecto para iniciar una nueva vida al lado de su familia.